Ahora visitamos la iglesia de San Juan el Bautista, visitamos Ein Karen, la fuente o el ojo de la viña de Dios, y aquí visitaremos dos santuarios, este que es el de San Juan el Bautista y después el santuario de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Pero ahora estamos en el santuario de San Juan el Bautista. Ahora vamos a ver la gruta en la que nació San Juan el Bautista. Nos cuenta la Biblia que Santa Isabel, esposa de Zacarías, ya tenía la menopausia, no podía tener descendencia, pero Dios hizo que se quedara encinta de San Juan el Bautista. Entonces la tradición nos cuenta que Zacarías e Isabel se vinieron a Ein Karen para poder tener una vida más tranquila durante el embarazo, y la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel en Ein Karen justo cuando estaba en su 6º mes de embarazo, y estuvo con ella 3 meses hasta que nació. Estuvo pues para cuidarla, porque cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel ya estaba de 6 meses. Pues se vinieron aquí a Ein Karen. Aquí vemos la iglesia, la iglesia que construyeron los cruzados sobre la iglesia bizantina, y ahora veremos la gruta en la que nació San Juan el Bautista. Entonces, esta es una iglesia, originariamente era una iglesia bizantina que se hizo sobre la gruta en la que nació San Juan el Bautista, y después los cruzados hicieron esta iglesia que posteriormente ha sido restaurada. Entonces Zacarías y Santa Isabel se vinieron aquí para que Santa Isabel, al estar encinta de San Juan el Bautista, pues tuviera tranquilidad. Hay que tener en cuenta que Zacarías era sacerdote y claro, él debía cumplir con la ley y debía tener descendencia, pero su esposa Santa Isabel ya tenía la menopausia, no podía tener descendencia, pero Dios obró el milagro. Entonces se vinieron aquí y estamos visitando el santuario de San Juan el Bautista, y ahora veremos la gruta en la que nació San Juan el Bautista. Como podemos ver, la iglesia por dentro está en restauración. Todo dia estava sem querer. Aquí es donde nació San Juan, en esta capillita, en esta pequeña gruta. Lembra da estrela? Ike. Aqui nasceu o precursor do Senhor. Ele nasceu antes, então, de... 6 meses antes. Por isso que a festa é junina. Nasceu em junho. Eu quero uma promessa. Deixa eu pegar isso. Meu Deus. Acabamos de ver la gruta en la que nació San Juan el Bautista. Recordemos que Zacarías, sacerdote, y su esposa Santa Isabel no podían tener hijos, y el Señor obró el milagro. Santa Isabel se quedó embarazada, y ahora estamos en el santuario de San Juan el Bautista, que fue donde nació, donde la tradición dice, en esa pequeña gruta que nació San Juan. En lo que se refiere a la infancia de Jesús, solo viene en 2 evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Entonces nos cuentan que la tradición, que la Virgen María vino aquí cuando Santa Isabel estaba de 6 meses. Ahora vamos a visitar el santuario de cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, el santuario de la visitación. Hay que tener en cuenta que cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel y a Zacarías,
Santa Isabel estaba ya de 6 meses. La Virgen María se había quedado encinta de Jesús de forma sobrenatural. Nos cuenta el Evangelio que cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel, pues es verdad que las entrañas de Santa Isabel pues se removieron, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que San Juan el Bautista, primo de Jesús, es unos meses más mayor que Jesús. Es unos meses más mayor, ¿vale? San Juan el Bautista, que fue decapitado ya de mayor, ya de adulto, por Herodes Antipas en la fortaleza Maqueronte. San Juan el Bautista, recordemos también que fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán, y también San Juan el Bautista admite que el que viene detrás de él, que es Jesús, es muchísimo más importante que él. Bueno, por tanto, vemos como San Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces, pues hemos visitado pues el santuario de San Juan el Bautista, que fue donde nació, donde nos dice la tradición que nació San Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de Santa Isabel, la prima de la Virgen María. Y ahora iremos al santuario de la Visitación, que es cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Este santuario, también custodiado por los franciscanos, se hizo una iglesia bizantina y después los cruzados se edificaron sobre ella, y es lo que estamos viendo, pero restaurado. Hay que tener en cuenta que los santos lugares, como este, están custodiados por los franciscanos. Los franciscanos llegaron a Tierra Santa en el año 1217 y ellos se instalaron o custodiaron lugares allí donde había evidencias. Por ejemplo, aquí había la evidencia de una iglesia bizantina y de los cruzados. Entonces ellos custodian los santos lugares, y obviamente los santos lugares donde ha habido evidencias, donde hay alguna iglesia, donde hay restos, algo por el estilo. Evidencia es que ha habido algo, algún templo, o sigue existiendo algún templo. Entonces ellos en 1217 ya se instalaron en Tierra Santa, y ahora en 1219 San Francisco de Asís estuvo en Tierra Santa. Bueno, hemos visitado pues el santuario donde nació, bueno, el santuario de San Juan el Bautista, hemos visto la gruta en la que nació San Juan el Bautista, y ahora vamos al santuario de la Visitación, que es cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, y Santa Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, estaba en su 6º mes de embarazo de San Juan el Bautista, primo de Jesús y futuro esenio. Ya hablamos de San Juan el Bautista en el tutorial del Mar Muerto. San Juan era un esenio y que murió decapitado por orden de Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes I el Grande, y lo ordenó decapitar, cortarle la cabeza en la fortaleza Maqueronte. Ahí tenemos al Magim, que es la fuente donde la tradición bizantina decía o dice que el pueblo o la pueblo de Ein Karem, pues extraía el agua, al Magim, la fuente desde donde, según la tradición bizantina, se extraía el agua para abastecer de agua pues a todo el pueblo de Ein Karem. Todo esto es Ein Karem. Estamos subiendo al santuario o a la iglesia de la Visitación. Bueno, estamos subiendo a la iglesia de la
visitación en Ein Karem, en el pueblo de Ein Karem. Ya hemos llegado a la iglesia de la Visitación en Ein Karem. Isabel. Al fondo vamos a ver una tradición que trata de explicar, ya que quizás ustedes todavía no tienen la noción, pues que no hicieron el mismo de la Isabel, pero aquí nos trata de explicar. Tenemos una monja de Pagaricho que se encuentra aquí en ingreso en este portal, en esta reja. Zacarías de Sant Quirze de Jerez. De María con su prima Isabel. Al fondo vamos a ver una tradición que trata de explicar, ya que quizás ustedes todavía no tienen la noción, pues que no hicieron el mismo de la Isabel, pero aquí nos trata de explicar. En este mosaico de aquí tenemos el Magnificat en varios idiomas. ¿Vale? Esto se hizo en 1960, en los años 60, antes de la celebración del Concilio Vaticano II. Y aquí tenemos el Magnificat en lengua castellana. El Magnificat es un canto que viene, un canto mariano, que viene en el Evangelio, solo en el Evangelio de San Lucas. Aquí viene la información sobre la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Según la tradición, aquí María encontró a su prima Isabel y aquí entonó el himno de alabanza magnífica, de reconocimiento a Dios Salvador y Señor de la historia. Como he dicho, el Magnificat está en ese muro de aquí en varios idiomas, y lo hemos visto en lengua castellana, en varios idiomas, porque está se hizo en torno al año 1960. Y ahora entramos en la iglesia de la Visitación. Aquí tenemos el pozo en el que, según la tradición, fue bautizado San Juan el Bautista. Aquí fue bautizado San Juan el Bautista. Seguimos en Ein Karem. Estamos en el santuario
de la Visitación, y esta, pues aquí hay una gruta en la que el pozo donde fue bautizado San Juan está protegido. Y a la derecha, la gruta donde fue bautizado San Juan el Bautista. Recordemos que esto también está custodiado por la orden franciscana. Estamos en Ein Karem, en el santuario de la Visitación. Ahora seguimos en el santuario de la Visitación, se sube por unas escaleras a la capilla de San Zacarías. Estamos en la capilla de San Zacarías. En esa pintura allí, el milagro en las bodas de Caná. Aquí la guerra de Lepanto. Allí el teólogo Duns Scoto. Y aquí la Virgen María, Madre de la Tierra. Virgen María, Madre de la Tierra. Teólogo Duns Scoto. La batalla de Lepanto, las bodas de Caná. Esta escultura representa el encuentro de María con su prima Santa Isabel. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando María, ya encinta de Jesús, obviamente de forma sobrenatural, se encontró con su prima Santa Isabel, nos dice que, pues nos cuenta San Lucas que como Santa Isabel ya estaba de 6 meses, pues San Juan, al acercarse los dos vientres,
al acercarse los dos vientres de la Virgen María y Santa Isabel, pues el Evangelio de Lucas nos dice que dentro del útero de Santa Isabel, como ya estaba de 6 meses de San Juan el Bautista, pues que el niño, San Juan, empezó a dar saltos de alegría dentro del vientre de Santa Isabel. Pues eso es lo que representa esta escultura más moderna, el encuentro entre la Virgen María y Santa Isabel, que ya estaba encinta de 6 meses y que en cuanto se acercaron las dos mujeres, pues los dos vientres, pues nos cuenta el Evangelio de San Lucas que Juan dentro del vientre de Santa Isabel empezó a dar saltos de alegría. ¿Y por qué empezó Juan a dar saltos de alegría? Porque la Virgen ya se habría quedado encinta absqui semine ex Spiritus Sancto, que la Virgen María, porque Jesús fue engendrado sin intervención de varón por obra y gracia del Espíritu Santo. Por tanto, por así decirlo, Juan notó la presencia del niño Jesús. Entonces, por eso saltó de alegría en cuanto la Virgen y Santa Isabel se encontraron. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta el caso de las mujeres estériles. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos y que por eso Sara le dice a su esposo Abraham que se acueste con Agar, y tuvieron a Ismael, y después Sara, pues ya por obra de Dios, pues engendró a Isaac, ¿de acuerdo? Entonces vemos que lo de la esterilidad, para entender la esterilidad de Isabel, tenemos que recurrir al Antiguo Testamento. Entonces, para entender la esterilidad de Santa Isabel, pues recurrimos al Antiguo Testamento. En el caso de Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Entonces, pues es cuando Sara, o Sarai, que tenía estos dos nombres, le dice a su esposo Abraham que se acueste con Agar, y los dos, Abraham y Agar, tuvieron a Ismael. Y después, por obra de Dios, pues Abraham y Sara, o Sarai, pues tuvieron a Isaac. Y también del Antiguo Testamento hay que mencionar a Santa Ana, que también era estéril y también por obra de Dios se quedó embarazada del profeta Samuel. Por tanto, lo de la esterilidad, para entender la esterilidad de Santa Isabel, recurrimos al Antiguo Testamento, a la esterilidad de Sara o Sarai, la esposa de Abraham, que al principio hemos dicho que Abraham tuvo con su sirvienta Agar, tuvo a Ismael, pero después, por obra de Dios, pues Abraham y Sara o Sarai tuvieron a Isaac. Y luego también del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, hay que mencionar a Santa Ana, que es la madre del profeta Samuel. Y ya en el Nuevo Testamento pues tenemos a Santa Isabel, la prima de la Virgen, Santa Isabel casada con el sacerdote Zacarías. Bueno, como hemos comentado antes, pues como Zacarías y Santa Isabel pues no podían tener hijos, entonces para evitar pues lo de las habladurías, y además que Zacarías era sacerdote y debía tener descendencia, entonces se vinieron aquí a Ein Karem para estar más tranquilos, y fue cuando Dios obró el milagro y Santa Isabel se quedó embarazada de San Juan, bueno, del que después sería el esenio San Juan el Bautista. ¿Qué significa Ein Karem? Pues es la unión de 3 palabras hebreas. Ein significa fuente. Ein es fuente u ojo. Y Karem es la unión de 2 palabras. Karm, que significa viña, y El, que significa Dios. Por tanto, Ein Karem es el ojo o la fuente de la viña de Dios. Por tanto, Ein Karem, Ein es ojo o fuente, y Karem, la unión de 2 palabras hebreas. Karm, que es viña, y El, que es Dios. Karm, El, la viña de Dios, pues Ein Karem, pues la fuente o el ojo de la viña de Dios, que fue donde se vinieron
Zacarías, el sacerdote Zacarías, y su esposa Santa Isabel, pues para evitar las habladurías, y también pues que Zacarías estaba presionado porque era sacerdote y debía tener descendencia. Entonces se vinieron aquí a Ein Karem, el ojo de la viña de Dios, o la fuente de la viña de Dios, pues para tener más tranquilidad, y fue aquí en Ein Karem pues donde Santa Isabel se quedó embarazada, y también eran muy mayores Zacarías e Isabel, y donde pues la Virgen después visitó a Santa Isabel cuando estaba ella, Santa Isabel, en su 6º mes de embarazo, y también la Virgen estaba encinta del niño Jesús. Ya había tenido lugar la encarnación. Entonces, absqui semine ex Spiritus Sancto, significa que la Virgen María, que Jesucristo fue engendrado sin intervención de varón por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Virgen, ya encinta de Jesús, del Mesías, y Santa Isabel de 6 meses de Juan, pues fue cuando el encuentro de las dos mujeres, pues al juntarse los dos úteros, San Juan pues notó la presencia del Mesías y empezó a dar saltos de alegría. Eso es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Como hemos comentado antes, esta es la fuente de Al-Majim, la fuente de la Virgen María. Aquí, según la tradición, la Virgen María, cuando vino a visitar a su prima Santa Isabel, pues venía aquí a buscar agua. Al-Majim, la fuente de la Virgen María.